Hey, Puchi, mira, dice live, estamos live. Live, qué bueno. Mira, Live. estamos solos. Estamos vivos. Ya Vivas. ya te estaba extrañando. Hoy es pan de libros de. Hoy es pan de libros Hoy es de 10 de 10 mayo de mayo y yo de soy Puchi 2021. Platón. Yo soy Juan Otero. Y nosotros amenizamos los lunes a las 4 de la tarde un espacio de Taller Comunidad Lagoico, proyecto cultural comunitario que se enfoca en la salud, el ambiente y la cultura. Y la semana pasada tuvimos un programa muy lindo en la Casa de la Plena junto a Ibeliz Rivera y Jorge González. Y estábamos hablando sobre las fiestas de Cruz en este mes de marzo que empieza, que además de las fiestas de Cruz, el mes de la madre. Y ayer estábamos celebrando a nuestras madres. Afortunadamente mi mamá está con nosotros. Pero no deja de ser un Día de la Madre duro, porque la semana pasada fuimos testigos como país de esta violencia imparable que desafortunadamente en el caso de las dos asesinadas la semana pasada, Keishla y Andrea, ambas de modos muy particulares son prueba de cómo falla no solo el sistema, sino la incapacidad que ha tenido, ¿verdad?, el país a hacernos sentir más seguras y a que algo, ¿verdad?, algo se está tramitando para poder mejorar este diálogo y esta relación entre hombres y mujeres. Un poco lo que queremos con nosotros es sumarnos a las voces que reclaman ser escuchadas, ¿no? Y las voces que han sido silenciadas, y voces como la de Andrea, ¿no? Que pudimos escuchar como no recuerdo ahora quién le escribía, ¿no? Hoy habla Benjamín Torrecota en el periódico de que el audio que circuló luego de la muerte de ella, donde ella se queja de que no la atendieron y de lo que le pasó en la corte cuando le niegan la orden de protección, él habla de como si que ella estuviera hablando de, ¿verdad?, de ese otro lugar donde vamos a morar en los espacios alternos. O sea, es como habla la muerta, ¿verdad? Y cómo entonces los sistemas legales pues, están para protegerse ellos, ¿no? El Tribunal Supremo acaba de reiterar que no se van a hacer públicas unas grabaciones de unas vistas que son públicas, ¿no? Sí. ¿A quién se quiere proteger con no develar estas grabaciones? Y es lo que uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué todas estas cosas se tienen que manejar en este lado de oscuro, en este lado tan secreto, ¿no? Siendo precisamente el hecho de mantener cosas secretas, de que cállate, no se lo digas a nadie, esto y lo otro. No, lo de creerte o no parte creer. que ha agravado, una gran parte que ha agravado el problema y quizás ha posibilitado que llegue a los extremos trágicos que hemos estado presenciando, ¿no? Bueno, y también y quiero mencionar que Puerto Rico se le considera una especie de epicentro, yo no sé cómo es la palabra, estas ecuaciones, ¿no?, de los crímenes de violencia de transgénero. El año pasado sumaron 6 personas transgénero a quien se les privó la vida en unos crímenes de odio. Y de 44 que hubo en Estados Unidos, Puerto Rico fue el territorio con más muertes. Y esos son los números que obviamente lo que hacen es que te sigan apesumbrando un poquito más el corazón, y nosotros a través de la literatura, regenerando la palabra, déjame terminar mi pensamiento, hombre, regenerar un poco la esperanza a través de la palabra, un poco es lo que nosotros tratamos de hacer aquí. Es que el pensamiento mío también fue interrumpido porque es que era lento, ¿no? Sí, dale, Juan. ¿Qué querías decir? Iba lento, ya se me olvidó porque me interrumpiste. ¿Viste? Pero de eso se trata nuestra perspectiva de género. No, precisamente eso es lo que yo quería decir. Nosotros vivimos en un diálogo improvisado. Lo que hemos presenciado, lo que reafirma es que se necesita con urgencia educación con perspectiva de género a todos los niveles, a todos, no solo es una cuestión de enseñarlas en las escuelas, no, esto tiene que ser evidentemente a niveles de centros de trabajo, de universidades, las iglesias, los tribunales, los salones de clase. En vez de estar dándonos cursos de ética repetidos cada 2 años, ¿no? En una cosa bastante antiética. En la universidad. En que tienen, eso lo hace la universidad. No, lo hace el gobierno de Puerto Rico. Exacto, lo hace el gobierno de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico, sí, pero los que trabajan en el gobierno de Puerto Rico saben que la ley de ética fuerza a hacer horas de ética, a pesar de que uno no ha hecho ningún
acto antiético, ¿no? Entonces es O como... por otro lado, que tampoco saben cómo explicarnos qué ética es la que nos están enseñando. No, está muy mal pensado y lo que hay es una agencia Mira, de pero gobierno. hablemos de literatura. Espérate, pues entonces por ahí es una cuña por donde se tiene que meter la educación de perspectiva Bueno, de género en todos los niveles. Yo y creo no- que estas son cosas que en los centros de trabajo se debe discutir francamente. Y en la familia, obviamente, nosotros aquí también, este programa va dedicado a nuestra hija Lucía, que nos pide que desde la Goico seamos un centro también para poder ofrecer en nuestros ofrecimientos de salud, poder trabajar, ella habla desde los jóvenes y las jóvenes y les jóvenes, que necesitan información. ¿Qué es consentimiento? ¿Qué quiere decir esa palabra, verdad, tan pesada sobre cómo nos relacionamos? ¿Dónde es que se habla realmente del tema? Máxime que este año no hubo escuela, o sea, no hubo centro de reunión donde tú aprendes a veces las lecciones más duras sobre tu cuerpo, sobre quién tú eres y sobre cómo te vas a relacionar en los aspectos íntimos. Y mucha gente joven, igual que gente de mi generación y la tuya, y mayores y menores que nosotros, hay algo del diálogo que tiene que ser, como dice Juan, tiene que existir a todos los niveles, porque queremos amar y gozar y tener placer también. Queremos no tener compartir, tanto miedo. queremos compartir, somos entes sociales, ¿no? El conocernos y el reconocernos necesitamos estar en la proximidad de tener errores y misterios, tocarnos, Claro. pero saber cuándo tocar es tocar de cariño y cuándo tocar es un exceso, ¿no? Y de eso mucho tenemos que aprender. Y valga, ¿no? Precisamente por todas esas cosas que se normalizan y que quizás conducen al silencio y por las víctimas de esta violencia que han sido silenciadas, pues queríamos un poco hablar. Puchi, te estoy sacando para allá. Sí, está bien, está bien. No, vente para acá, vente. Mira, pero no te vamos sientas acosada, amor. Este tema siempre lo pone a uno nervioso y nerviosa, porque en el salón de clases se ejercen a veces unas microagresiones bien particulares que tienen que ver con el lenguaje, cómo lo decimos y a quién le damos voz. En la reflexión que hicimos Juan y yo esta semana en nuestros salones, porque damos clase para ganarnos el pan, ¿verdad? Pues salen a relucir los ejercicios, por lo menos que yo hice, sale a relucir que mucha gente no sabe lo que es perspectiva, pero todos los alumnos lo piden, las alumnas, que hace falta la perspectiva y te empiezan a contar anécdotas terroríficas de cosas que vivieron, sobre todo en la edad escolar y sobre todo en la adolescencia. Así que queremos hablar un poco de... Evidentemente de cómo tenemos se que educarnos, escriben tenemos mucho que aprender, pero entonces para hablar de voces silenciadas, para corresponder también un poco quizás a mi madre, ¿no? Que en paz descanse. A mí se me ocurrió pues entonces mirar, ¿no? En la literatura puertorriqueña que cómo abundan, ¿no? Las víctimas, voces silenciadas, ¿no? Desde el siglo XIX, siglo XX. Pienso siempre, recuerdo para acordarnos, ¿no? Julia la Cuarterona se suicida precisamente porque las clases sociales, de Alejandro Tapi Rivera, porque las clases sociales no se pueden, no pueden mirarse por encima una de otra y sobre todo no se puede aceptar a una Cuarterona dentro de una familia blanca, aristocrática. Pues si te sigues yendo para allá. No importa, sigue el pensamiento. Y entonces el caso que le quería traer hoy, ¿no? El caso de La Charca, cuya protagonista Silvina, ¿no? Me provoca a mí la reflexión que presenté en una conferencia hace un montón de años, ¿no? Tomando la palabra de una pensadora de la India, Gayatri Spivak, ¿no? De aquellos llamados estudios postcoloniales, de los estudios que postcoloniales, todavía nos sirven mucho. Cuyo ensayo más famoso se titula ¿Puede el subalterno hablar? ¿No? Can the subaltern speak? En la cual ella se sitúa como una intelectual subalterna frente a la filosofía europea, ¿no? Uh-huh. Desde su perspectiva de mujer y de persona no europea, no occidental, sino de los territorios coloniales, ¿no? Y haciéndose esta pregunta, un largo debate. Este fue uno de los, yo recuerdo haber informado esto cuando estaba en ¿Puedo decir algo interesante, un paréntesis? A mí me tocó, que ese ensayo también habla de la mujer ante la ley, que es lo que estamos viendo hoy sobre, ¿verdad? Sobre Andrea. Sí, déjame ahí, ¿no? Porque entonces ella hace un debate filosófico
que a fin de cuentas a mí me interesa menos el planteamiento de cómo ella resuelve su debate filosófico, que es presentando un caso particular, legal, que es el caso de las mujeres en una zona de la India, unas mujeres musulmanas, ¿no? Que una mujer que se suicidó, ¿no? Y cómo, pues, cómo darle voz a esa persona. Ella dice, pues, esa pregunta es la que guía. Y un poco, ¿no? Yo lo utilizo con Silvina, cuyo protagonismo en su novela es precisamente no que no tener voz, ¿no? Lo primero que cuando primero aparece, la vemos agarrada a los árboles y gritando, ¿no? Grita, llama a su mamá, ¿no? No es que no tenga voz, sino es como lo resume el narrador en el último párrafo de la novela, luego de que Silvina ha caído, ¿no? En un ataque epiléptico. Dice alegadamente sucumbiéndose a su condición epiléptica, ¿no? La fascinación con las mujeres epilépticas en el siglo XIX. Sí, pero hoy el tema es otro. Pero también en un reverso de esa primera escena, donde ella está agarrada de la naturaleza, en esa escena final, Silvina cae y la naturaleza le abre paso. No le voy a leer toda la cita, ¿no? Dale. Es como si entonces Silvina no muriera naturalmente si no hubiera una cosa voluntaria de ella y la naturaleza. Y Silvina, tu nombre es de selva, ¿no? Cuando los últimos clamores, y ya ella sobre el río, ¿no? Cuando los últimos clamores, ella cae del barranco, cae en el río, ¿no? Sí. Cuando los últimos clamores de la desgracia desvaneciéronse a lo lejos, el lugar quedó solitario. Solo el río quedó murmurando en aquella soledad de muerte, siempre movedizo, siempre inquieto, siempre sonante, como si arrastrara en su corriente el prolongado lamento de un dolor sin bálsamo, como si llevara disuelto en su linfa el llanto de una desdicha que nadie enjuga, que nadie consuela, que nadie conoce. ¿Puede Silvina hablar? Y yo le quiero contestar a Silvina, a Manuel Senobandía y a Juan, con Jazz de Toni Morrison, que ya la hemos traído a colación para hablar de otras cosas, como la ciudad y la presencia de la voz afroamericana en la literatura, ¿verdad? Como un espejo donde mirarnos nosotros también en Puerto Rico. Pero da la casualidad, y no casualidad, siempre, ¿verdad? Cuando pasa un evento así histórico grande y uno lo está enseñando, esta novela yo la estoy enseñando este semestre, así que no podía dejar de traerla para contestar esas palabras de Juan. Esta novela trata y comienza con el crimen pasional, ¿verdad? Un hombre, Joe, mata a su amante de 18 años, Dorcas, y la esposa de Joe, Violet, que a mitad de novela le llaman Violent, va a la funeraria donde está expuesto el cuerpo de la joven asesinada por el amante y la corta con un cuchillo. O sea que obviamente no vinimos a discutir la novela, pero sí esta idea... Ni a describir esos episodios de violencia. Por favor, no vamos a revictimizar, ¿verdad? Como habla nadie. Pero empieza Toni Morrison con la siguiente evocación de esa cosa, de ese río que solo conoce el dolor, la naturaleza. She used to live, I know that woman, está hablando de Violet, la que ha desacrado el cadáver de la mujer muerta por el marido. She used to live with a flock of birds on Lenox Avenue. Know her husband too. He fell for an 18-year-old girl with one of those deep down spooky loves that made him so sad and happy. He shot her just to keep the feeling going. When the woman, her name is Violet, went to the funeral to see the girl and to cut her dead face, they threw her to the floor and out of the church. She ran then through all that snow, and when she got back to her apartment, she took the birds from their cages and set them out the windows to freeze or fly, including the parrot that said, I love you. Wow. Bueno, eso es Toni Morrison, ¿verdad? Que bueno, pero qué lindo, ¿no? Es una belleza, ¿verdad? Cómo estamos tan atrapadas también. Violet está atrapada en que su marido, imagínate, ha matado a una mujer. Y la familia de Dorcas, curiosamente, no lo acusa, no media la justicia, porque como pueblo negro viviendo en Harlem de los años 20, traer a la policía a la discusión es traer otra violencia. O sea, es una cosa también bien interesante, de eso trata la novela, que no es necesariamente lo que estamos queriendo traer hoy, pero hay un doble Porque silencio. También estuve leyendo hoy, ¿no? Del libro
la filosofía del cimarronaje de Nelson Ortiz, creo que es el apellido. Pedro se llama. Pedro Lebron. Que los palenques, las comunidades de los palenques, ¿no? Las comunidades de los cimarrones escapados, ¿no? Que tenían sus propios códigos de leyes legales, Claro. ¿no? Donde la protección de la comunidad es lo más importante, por lo tanto la intervención de las agencias externas no se quiere para nada, ¿no? Pero lamentablemente, ¿no? Que cómo esto puede, esta manera, ¿no? De resolver las cosas, pues conduce a una cadena y un círculo Claro. de crimen Déjame- que parece inevitable, ¿no? Sí, Parece pero déjame solo incontrolable. aclarar para Sí. no quedarnos con esa sensación que obviamente Toni Morrison siempre va a aspirar a la sanación del trauma, ¿verdad? De la esclavitud, de ser propiedad. Entonces es muy fino el tejido entre esa muerte violenta del crimen pasional, un hombre súper confiable, todo el mundo de la comunidad lo ama y para colmo vende productos de belleza. O sea, que se pasa entre mujeres. Las mujeres de las peluquerías a Joe lo aman y lo reciben. Entonces, en ese sentido, traigo ese ejemplo para hablarle a Silvina, porque los silencios que está evocando Toni Morrison tienen mucho que ver también con sororidades y hermandades. De hecho, la tía de la niña muerta, que a la vez esa niña, sus papás fueron asesinados en las protestas de St. Louis en contra de los afroamericanos que vinieron a ocupar trabajos de fábrica cuando los hombres se fueron a la Primera Guerra Mundial. Es como una especie de círculo vicioso que lo que está pasando en Puerto Rico esta semana y decir que el año pasado hubo aparentemente más de 60 mujeres asesinadas, estamos hablando de un silencio a gritos porque nosotros podamos colaborar a que esto cambie de algún modo. De unos gritos no escuchados o silenciados, ¿no? Que creo que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Cuando las agencias fallan, cuando la protección te es denegada, uno queda totalmente desamparado porque por algo uno es de ahí y lo tengo que decir, ¿no? Para mí, ¿no? Yo solicité una orden de protección el año pasado. Ir al tribunal, no, yo soy hombre, ¿no? Pero ir al tribunal... No fue contra mí. No, ir al tribunal no es nada simpático para nadie, ¿no? Y este proceso, ir a un cuartel de policía, los cuarteles de policía son lugares totalmente unfriendly, por no decir nada. Sí, son bueno, encerrados. eso me traía Lo que pasa allí uno nunca lo entiende. Y eso que nosotros somos adultos y tenemos un cierto poder en la palabra. Mis estudiantes me dicen que como chicas, cuando tienes que ir a denunciar alguna agresión en tu contra, obviamente no más entrar allí, primero tener la valentía de entrar. Y una vez entras, me dicen que es estándar que te digan, no tienes evidencia. No, y también, pues, y además, esto superando también la propia estigmación de todo que viene con todo el caso, ¿no? Además del dolor de haber sufrido, de haber sido víctima, ¿no? Juan, y hay algo de Silvina que a mí me gusta mucho que tú hablas, que tiene que ver con esa mujer que representa también unas cosas como esa imposibilidad de la modernidad, o hay una cosa ahí de como si nuestra imposibilidad de hablar también significaría que si no vamos a ser parte de un tejido, ¿verdad? De una narración. No, ¿Quiénes somos? Lo interesante es cómo Seno Gandía hace ese tejido, ¿no? Recordemos que, pues digo, los que no han leído la novela... La Charca, yo me acuerdo en la high school, fue mi libro favorito. ¿No? Para mí sigue siendo una novela rica, aunque para muchos no, su estilo naturista, pues obviamente... Sí, es como hay que leerlo. Te puede costar pesado, ¿no? Yo a mis estudiantes les trato siempre de enseñar, ok, pues vamos a leer estas partes aburridas, es donde uno puede encontrar las metáforas más interesantes, ¿no? Así que vamos a leer esa descripción, porque por algo este tipo puso estas palabras para describir estas cosas aquí, algo quiere decir, ¿no? Como ese pasaje del río, claro, o como el pasaje, una descripción de un paisaje y cosas así, ¿no? Pero quizás muchos lo ven patriarcal a él también. Volviendo eso, pues el contraste con Silvina, los que hablan mucho en la novela son los hacendados, ¿no? Y los quienes hombres. tampoco hablan, ¿no? Porque Juan del Salto no delata,
para adelante tampoco a los crímenes que le confiesan al principio de la novela. Y ese silencio, ¿no? Está por ahí adelante, pero hablan mucho entre ellos, ¿no? Los hombres. Los hombres adinerados y el doctor y educado, ¿no? Juan del Salto, el doctor Pintado y el padre Esteban, ¿no? Hablan mucho, pero también la conexión está de que mientras Silvina sucumbe en el río, ¿no? Y veamos ese río, cómo interpretar ese río, ¿no? Podemos mirarlo de varias formas, pero también cómo el hijo de Juan del Salto, ¿no? Y Juan del Salto se va a Francia donde está estudiando su hijo, ¿no? Que es como también ese flujo no solo de los estudios, de lo demás, sino este flujo de capital, ¿no? Porque Juan del Salto está todo el tiempo pensando en la producción, en cómo están los mercados, en cuándo vende, qué esto y lo otro, ¿no? Esa conexión de Puerto Rico con el mercado global, ¿no? Es lo que pues en esta novela de Toni Morrison está presente ahí, ¿no? Y claro, y la cosa es que si puede Silvina no hablar, ¿no? La literatura está sugiriendo que la literatura es esa voz, ¿no? Sí. El libro está diciendo, el final está sugiriendo que el libro es ese río, esa metáfora del río, esa metáfora de esa voz, metáfora que toma Julia de Burgos, ¿no? En su monumental poema Río Grande de Loíza, ¿no? Exacto. Pero yo quería decir Alárgate en mí. sí, que aunque otras novelas de Toni Morrison como Beloved son específicamente como la charca de esta gran violencia del modo en que nuestra comunidad se constituyó, ¿verdad? Por nuestra historia. Jazz es diferente porque todo está contenido en una comunidad de Harlem, como en una misma comunidad, siendo todos víctimas de diferentes tipos de violencias. Es en una amistad entre dos mujeres que se puede encontrar algún tipo de alivio para lo que les ha pasado, ¿verdad? Y otra cosita que quería mencionar que me parece bien hermoso tratar de encontrar un modo donde todos nosotros, todos, estamos implícitos en hallarle solución a estos asuntos. Pues nosotros optamos por el arte, ¿verdad? Y en Taller Comunidad Lagoico son los encuentros culturales los que nosotros también pensamos que podemos construir desde ahí algún tipo de mejor edificio para convivir. Bueno, sí. Y valga también nuestro esfuerzo por crear una sala de lectura, Sí. precisamente en el primer piso, ¿no? Un lugar donde entrar y buscar. Entrar a buscar conocimiento, a reflexionar, ¿no? Esa cultura. También espacios donde poder hablar. Que la vemos y pasillos hay para hablar ahí, ¿no? Pero me gustaría que en ese espacio se respetara el silencio de la lectura, ¿no? Pueden irse afuera a hablar, ¿no? Claro, siempre se puede escuchar el sonido, las conversaciones que hayan en la librería, si es que hay, ¿no? Vale, que entonces esas cosas son lugares pequeños, ¿no? Esos barrios pequeños de donde se reproduce la violencia o esos solares, ¿no? De ahí viene la historia que nuestra Ana Lidia Vega, protagonista del cuento Pasión de Historia de Ana Lidia Vega. Vamos a enseñar la carátula. Vamos a la carátula un momento, solo así. Es que también es como emblemática Cuento que ganó el certamen Juan Rulfo por allá por 40 años atrás, ¿no? 1980 y algo, ¿no? Por aquí lo debe decir. No sé. Aquí está. Aquí está. Ahí está. La cuarta edición. No sé la cuarta edición, pero no sé cuándo ganó el premio Juan Rulfo. Bueno, pero no importa. Bien. Ana Lidia Vega es una escritora que en su estilo de narrar a través de la oralidad recoge muchas voces. Vamos. O sea, hablando de escritoras como Toni Morrison también, que son muy hábiles en que tú puedas oír la voz. Tú lees a Ana Lidia Vega y tú escuchas la voz de los personajes, ¿no? Bueno, yo no coincido mucho contigo. Yo creo que Ana Lidia Vega hace un buen mimic de las voces. Sí, ¿no? pero como hoy estamos hablando de voces y silencio. Uno escucha, yo escucho la voz imitada o parodiada junto con la voz parodiante en un diálogo, ¿no? Bastante gracioso, continuo, ¿no? Pues siempre está la voz de ella. Como intelectual, citando francés y cosas así, ¿no? Sus personajes de repente hablan francés, ¿no? Y en este caso yo quería decir ¿no? era la oralidad del texto. Y aquí la pasión de historia, ¿no? Y la historia de pasión, combinando esas cosas de el crimen pasional, pero también el deseo de contar, ¿no? De todo narrador y narradora en este caso. Y la protagonista, ¿no? En este caso es una narradora, quiere narrar una novela, quiere narrar un cuento sobre un crimen pasional. El crimen de Malén, ¿no? A la misma vez que está siendo asediada por su exnovio, ¿no?
escapa a Francia a visitarla cediendo la invitación de una amiga, ¿no? Donde vive también que en la familia francesa hay una situación de hostigamiento rara entre el marido de la amiga, el papá del marido de la amiga. Nunca nos dicen cómo se soluciona. Son estos círculos de verdad donde se repiten unas cosas. Hay una sugerencia de que eso puede explotar en cualquier momento violentamente también. Y el caso es que cuando regresa, ¿no?, nuestra protagonista a San Juan, ¿no?, la espera su ex amante. Y tenemos el final del cuento, una nota aclaratoria de la editora, ¿no? A principios de diciembre de 1982, la autora nos trajo este manuscrito que hoy publicamos en nuestra colección Testimonios. El 31 del mismo mes, mientras despedía el año con unos amigos, murió de un tiro a la cabeza que le disparó por la ventana de su residencia un desconocido. Nuestra editorial se une a las organizaciones que han reclamado de las autoridades una investigación cabal de este caso. Pan de Libros se une a los reclamos. Tienes que leer esto. La firma de Griselda Lugo Fuentes de Ediciones Seremos. Ahora. Ahí viene la esperanza, ¿no? Exacto. Ahí viene la esperanza. Pero por eso Pan de Libros se une al reclamo para que no haya más voces silenciadas. No haya ni una más, ni una menos. Hace falta mucho que aprender, ¿no? Haremos nosotros siempre nuestro poquito desde aquí. Y es una invitación a seguir pensando, una invitación a seguir construyendo algo juntas. No somos terapistas de pareja, no ni tenemos tampoco somos expertos en el tema, solamente queremos pensar junto a otros en comunidad. Y compartir libros. Y compartir, ¿verdad? Porque ahí podemos encontrar quizás un modo de decir para poder salir. Queremos terminar como siempre con un poema. Estamos leyendo de Iriselma Robles. Vamos a leer un poema de Iriselma Robles recogido en Isla Escrita. Una muy bella una antología bellísima de la poesía de Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. Editada por Néstor, que nos está viendo. Néstor Rodríguez, saludos Néstor. Desde Canadá. En ediciones Amargor, ¿no? Y de Iriselma leemos... Tántalo. Empiezo yo. Ok, dale. La acidez de mis lágrimas, su pesadez cristalina, innegables ríos diminutos. A negarse, resistir la corrosión, permanecer intactas sobre el tiempo. Mi rostro es el tiempo ya pasado, tiempo futuro que pasará. Duro como el tántalo, resiste. ¿Qué resistir? No hay de otra. Queremos aprovechar estos 3 minutos que nos quedan para invitarles a seguirnos en estas redes que son a veces terribles y fabulosas a la vez, que puede hacer su donación usando el PayPal en Taller Comunidad La Goico, así mismo lo busca. Y la sala de lectura ya tiene puerta, va a tener unos turnos, ya los miércoles va a haber alguien allí. Tendrá butaca. Esta semana hay que bajar la butaca. La Casa de la Plena está abierta los lunes y miércoles, en la tarde de 1 a 4 y viernes, que vamos a hacer unas pequeñas fiestas de cruz humildes, con música en vivo y con mucho respeto, ese novenario, para seguir esta tradición santurcina que hace que la gente se reúna y comparta y podamos compartir este dolor, además de la alegría de vernos en el patio de la Goico. Queríamos agradecer a Optico Fiber y de mantener los esfuerzos de crear y generar y seguir comunidad, generando ¿no? comunidad y siguiendo legados a la gente más joven, porque Ibelí Rivera nos contaba que ella era las niñas, eran los niños, era la gente joven de la comunidad quien se encargaba de decorar y todo eso. Y nosotros tememos también que a la vez que estamos perdiendo estas mujeres jóvenes tan valiosas, estamos perdiendo quizás mucha alegría y esperanza, y para ser una joven y un joven que quiera seguir viviendo aquí, pues hay que darles espacios de esperanza. Y quisiéramos también que la Goico vivieran en la sala de lectura o en otros lugares de la Goico, los jóvenes del barrio, los jóvenes del lugar, que no hay muchos lugares de jangueo para los jóvenes que no sea la playa, ¿no? Y no es que la playa esté mal, la playa está fabulosa. Que los miércoles a partir de las 10 de la mañana tenemos consulta psicoanalítica con la doctora María Victoria García.
Se aceptan donaciones, pero ese espacio está abierto, es gratis y es maravilloso. Y seguimos con la campaña para Sí, ya lo dije. la sala. La ¿Ya lo dijiste? recaudación, ya estoy. Ya. Y Óptico Fiber, falta menos de un minuto. Te dimos todas las gracias. Sí, así que hoy estuvimos hablando otra vez de jazz de Toni Morrison, porque este libro tiene demasiado para un solo pan de libro, de la charca de Seno Bandía, que si no se la asignaron en la high, no se la asignaron en la universidad, Si está aburrido el verano, léala. léala, porque siempre hay algo, siempre uno encuentra algo. Y el poema Tántalo en la antología de Isla Escrita, y aprovechamos para decir que Luis Negrón le acaba de llegar a la librería La Esquinita la versión de su musical El Jardín, La versión impresa. la versión impresa, que es maravilloso que el teatro se imprime, porque fue un cuento ilustrada, o sea que es un cuento que va al teatro, que entonces vuelve a ser un libro ilustrado, y eso es mantener también vivo voces en la memoria. ¿Sí? Bueno, esto fue Pan de Libros. No se nos pierdan que próximamente tendremos invitadas. Le diremos en un próximo mensaje. No. Buenas tardes. Buenas tardes.